Hola a todos y bienvenidos al canal de Tecnología de Granos. En la clase de hoy vamos a hablar del transporte de granos en la República Argentina. Vamos a hablar de cómo está compuesto, cuáles son sus principales componentes, la infraestructura disponible, sus ventajas, sus desventajas y sus debilidades. En la clase que tienen disponible en Moodle van a ver que las primeras diapositivas corresponden a una serie de datos sobre la producción argentina de granos. La idea con eso es de que puedan revisarla, verla bien en detenimiento, para que tomen una dimensión de cuánto es la cantidad de granos, de alimento, de dinero también, que se está transportando en el país, en las condiciones que vamos a comentar a continuación. La primera parte de la clase corresponde al transporte terrestre de granos, entonces ahí vamos a hablar de los dos principales componentes del transporte terrestre, que es por un lado el transporte automotor a través de camiones y del transporte ferroviario. Como pueden ver en las primeras diapositivas se compara, se hace una caracterización de los distintos participantes del transporte y cómo están compuestos en el transporte en nuestro país, donde claramente lo que se ve en las primeras diapositivas es que el transporte automotor por camiones es el predominante en nuestro país y es el principal participante. A grandes rasgos, más del 80% de los granos se transportan por camiones en cuanto al comercio local. Ahí pueden revisar también datos de la eficiencia de este tipo de transporte, donde queda claro que en realidad el transporte automotor es eficiente siempre a distancias entre cortas y medias. A medida que las distancias son más largas, los otros tipos de transporte, el tren y el transporte fluvial por barcazas, pasan a ser mucho más eficientes desde el punto de vista del consumo de combustible, los costos en dólares por toneladas, etc. Sobre el transporte automotor en particular, lo que tratamos de hacer es presentarles las características más importantes, eh, el parque automotor utilizado en la Argentina para el transporte de granos, cuáles son sus principales componentes y la infraestructura sobre la cual ese parque automotor se está moviendo. Y también tratamos de preguntarnos y de responder por qué es tan importante y tan relevante el uso de los camiones en la Argentina comparado con otros países en los cuales los medios más eficientes son el transporte ferroviario o incluso las barcazas en el transporte fluvial. Piensen en la importancia del transporte fluvial en Estados Unidos, por ejemplo, que utiliza toda la red del Mississippi, o en Europa mismo, a través del Danubio. Pero en nuestro país, como vimos, el transporte más utilizado, más del 80%, es el de camiones. Bueno, acá pueden ver algunas de las razones que tienen que ver con la cercanía de las zonas de producción a los puertos, en algunos casos en particular, sobre todo cuando hablamos de la región que rodea, por ejemplo, al puerto de Bahía Blanca, al puerto de Quequén o al puerto de Rosario, pero hay zonas que están un poco más alejadas y en las cuales el camión no es tan eficiente. Recordemos que la eficiencia de los camiones es evidente cuando las distancias son entre cortas a medias. Más allá de los 100, 200 kilómetros, el ferrocarril pasa a ser mucho más eficiente. Sin embargo, como saben, en nuestro país las deficiencias del sistema del ferrocarril son tan evidentes, tan importantes, que hacen que este medio no sea utilizado más que en una pequeña proporción. Em, Además de esto, lo que podemos mencionar es que esta necesidad de rapidez, de flexibilidad de nuestro sistema de transporte y de utilización de granos hace que el camión sea la opción más apropiada para cumplir con esa flexibilidad que por ahí el tren obviamente no lo da. Bueno, más adelante pueden ver datos específicamente del parque automotor, cómo está constituido, en específico cuál es la cantidad de unidades
específicamente destinadas al transporte de granos y de qué antigüedad es el parque en su gran mayoría, porque esto puede indicar las pérdidas o las ineficiencias ocasionadas por la antigüedad, justamente. Eh, Se habla de que 20 años de antigüedad de un camión es el límite de la obsolescencia del mismo. En cuanto al parque automotor en específico, eh, les mostrábamos algunas características más relevantes eh, y hablamos de las medidas en cuanto a largo, carga máxima, que están de acuerdo con la ley de tránsito de nuestro país. Entonces ahí hablamos de que el largo máximo de los camiones es de 22,4 metros, de que la carga máxima no puede superar las 10 toneladas y media, 10 toneladas y media por eje, que lo usual es una carga de 10 toneladas en el chasis y una de 20 en el acoplado. Pero también les presentamos como tema relevante la incorporación de bitrenes en el transporte de granos en la Argentina, que es un evento que es muy reciente y con el cual todavía se está en estudio y en habilitación. A pesar de esto, hubo un decreto en el 2018 que habilitó el uso de bitrenes en todo el país en ciertos corredores específicos, que antes de este decreto había algunas reglamentaciones provinciales, pero no estaba reglamentado a nivel nacional. Este decreto habilita el tránsito de bitrenes en ciertos corredores que están específicamente habilitados y en los cuales estos vehículos no necesitan un permiso especial. ¿Qué son los bitrenes? Bueno, los bitrenes está definido por la ley de tránsito como un vehículo, tractor, que tiene dos semiacoplados vinculados entre sí. Y acá entonces pasamos a hablar de un largo máximo de hasta 25,5 metros, comparado contra los 22,4 de un camión con acoplado tradicional, y un peso máximo total de 75 toneladas. En cuanto a las infraestructuras disponibles, es decir, las rutas, caminos por los cuales transita este parque automotor, bueno, ahí les presentamos una caracterización breve del sistema de rutas de nuestro país, claramente con datos que tomamos de la Fundación Producir Conservando. Lo que vemos y lo que seguramente ustedes estarán al tanto, al corriente, es de el mal estado que tienen muchos de los caminos y rutas de nuestro país. Fíjense que en esta información de la Fundación Producir Conservando, hablando de rutas nacionales, el 70% está entre condiciones regulares y malas. Las rutas provinciales pasan a ser casi el 90% y ni hablar los caminos vecinales, que son arriba del 95% de aquellos que están entonces en estado regular o malo. Bueno, entonces este es un poco el pantallazo general del sistema de transporte automotor. Tienen algunos otros datos más que pueden revisar en forma particular, cualquier cosa nos consultan. Tengan en cuenta algo muy importante, que debido a la estacionalidad de la producción agropecuaria, que ya es algo que ustedes conocen claramente, eso implica también una estacionalidad en el tema del transporte de granos y en los movimientos de estos camiones por las rutas argentinas. Hay momentos en los cuales este movimiento es más intenso, la llegada a los puertos también es mucho más intensa y se producen desbordes o otro tipo de problemática también referida a las condiciones y la calidad de las rutas, que pueden ocasionar desde demoras importantes hasta accidentes y otro tipo de circunstancias negativas. Ahora, pasando a hablar del transporte ferrocarril, si bien, como mencionamos antes, la importancia en la Argentina es baja, de menos del 20% de los granos que se transportan a nivel local se mueven en trenes, creemos que es importante mencionarles, comentarles cuáles son las características del sistema ferroviario, teniendo en cuenta que en cierto momento de la Argentina fue muy importante y que creemos que es un eslabón que debería tener más importancia para aumentar todo el tema de las eficiencias de transporte y reducir los costos. Como les decía, en nuestro país el sistema ferroviario tuvo un punto cúlmine
donde su extensión alcanzó los 47.000 kilómetros y se transportaban hasta 45 millones de toneladas de granos. Y en ese momento la extensión de esta red ferroviaria fue máxima. Ahí pueden ver en un mapa solapado el sistema ferroviario argentino con un mapa de Europa. En cuanto a la red ferroviaria actual, en este mapa pueden observar las líneas que están en servicio y son utilizadas actualmente por 4 empresas principales, y acá es importante resaltar esto porque en algunos mapas, en algunas tablas también que son un poco más viejas, van a ver empresas que ya no existen más. Entonces, para unificar todos los criterios, ya les aclaro que en cuanto a las líneas de carga, actualmente están concesionadas por 4 empresas: Nuevo Central Argentino, Ferro Expreso Pampeano, Ferro Sur Roca y Belgrano Cargas y Logísticas, que pertenece al Estado Nacional. Belgrano Cargas y Logística absorbió lo que antes era Belgrano Cargas, y además a 2 empresas que ya no existen más tampoco, que son Al Mesopotámica y Al Central, que por ahí las encuentran en algunas de las tablas viejas que les mencionaba. Entonces, de vuelta, en resumen, son 4 principales empresas: Nuevo Central Argentino, Ferro Expreso Pampeano, Ferro Sur Roca y Belgrano Cargas y Logísticas. Esas son las 4 empresas ferroviarias para el transporte de granos. Entonces, lo que les mostramos a continuación es la importancia relativa del ferrocarril en nuestro país comparado con otros países. Hablando en particular de estas empresas que les mencionaba, cuáles son sus principales características, van a encontrar qué red manejan, la cantidad de vagones y de locomotoras que cuentan, y luego a continuación van a tener detallado cada una de estas empresas, sus principales características y por qué son importantes o cuál es su importancia. En especial, estaría bueno mencionar que Ferro Expreso Pampeano, para nosotros, para nuestra región, es la empresa de trenes más importante para el transporte de granos, porque abarca toda la región circundante a la ciudad de Bahía Blanca, al puerto de Bahía Blanca, y conecta además los 2 principales puertos, el puerto de Rosario y el puerto de Bahía Blanca, directamente. Y bueno, luego a continuación podrán encontrar información relevante sobre las otras empresas ferroviarias, como por ejemplo Ferro Sur Roca, que es importante para el oeste de la provincia de Buenos Aires, pero también porque transporta la producción del Valle, del Río Negro. Y bueno, sobre Belgrano Cargas y Logística, que abarca toda una zona importante del norte del país, incluyendo economías regionales y la producción de las provincias de esa zona. Con esto damos por terminado esta primera parte de la clase de transporte de granos. En la siguiente haremos un pantallazo general también de lo que es el transporte fluvial y marítimo de granos en el país, los principales puertos y la hidrovía del río Paraná-Paraguay. La idea es que los videos sean cortos, por eso vamos a dividir algunos temas para que sean más fáciles para ustedes de observar, de ver en cualquier momento. Bueno, con esto terminamos esta parte y seguimos más adelante. Hasta luego.